¿Qué pasa después de la muerte? La verdad que las religiones no quieren que sepas. ¿Es Jesús mucho más de lo que nos han contado? Descubre la historia oculta detrás de su vida. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal dedicado a la maravillosa saga de libros de J.J. Benítez, en donde exploramos los misterios más profundos de la humanidad, la espiritualidad y el universo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que desafía todo lo que nos han contado sobre la vida, la muerte y lo que realmente significa existir. Imagina un lugar al que todos llegamos después de la muerte, sin juicios, sin castigos, sin importar si fuiste bueno o malo, creyente o escéptico. Un lugar donde la existencia continúa de forma más intensa y más física que esta vida. ¿Te lo habías planteado alguna vez? En este video desentrañaremos las palabras de J.J. Benítez sobre lo que ocurre más allá del dulce sueño de la muerte. Juanjo nos hablará de cómo las religiones podrían habernos desviado de la verdad, de las conexiones entre los seres humanos y otras civilizaciones, y de por qué el Jesús que conocimos en la religión es apenas una sombra de su verdadera historia. Prepárate para abrir tu mente, cuestionar lo establecido y descubrir una perspectiva que te hará ver la vida y lo que viene después de una forma completamente nueva. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de entender el universo. Comencemos esta fascinante exploración junto a J.J. Benítez. Es decir, todos los seres humanos, todos, sean buenos, sean malos, sean creyentes, sean lo que sean, cuando mueren, todos van al mismo lugar y siguen vivos. Y nadie les juzga. El ser bueno o el ser malo es un juego dentro de lo que es esta existencia, que no lo podemos entender bien, porque nuestra capacidad mental es muy pequeña y lo que hay al otro lado es enorme, ¿eh? Entonces las religiones, lamentablemente, lo que hacen es despistar a las personas. Yo me he dado cuenta, en los últimos años me he dado cuenta de que cada uno, como digo, tiene un papel en la vida. Todo el mundo tiene un trabajo, tiene un contrato, lo cumple sí o sí, aunque no lo entienda. Y en mi caso yo entiendo que, digamos, la zona más importante de mi vida o de mi trabajo es intentar abrir la mente de las personas. ¿Cómo? Pues con los libros, con la palabra, es decir, pues abrir la mente de los seres humanos a que hay otros mundos, a que hay otras civilizaciones fuera de la tierra, que Jesús de Nazaret no es lo que te han contado, es mucho más. Y por supuesto que hay vida después de la muerte, que hay que tener una esperanza. Una esperanza, pase lo que pase. Vivas lo que vivas o malvivas lo que malvivas, después de muerto seguirás vivo. Estoy seguro al 150% de que después de la muerte hay vida, y mucho más interesante, mucho más física que esta. Siempre hay gente que te dice, a lo mejor son alucinaciones o imaginación de la gente. Bien, sí, de acuerdo. Yo pienso que hay muchísimos casos que no son alucinaciones ni imaginaciones, sino que son reales. ¿Eso qué significa? Sencillamente que después de la vida hay otra vida, que no sabemos cómo es, por supuesto, pero que por la investigación, por los indicios que yo estoy recogiendo, es mucho mejor que esta, infinitamente mejor que esta. Estoy bien es un libro en el que yo cuento muchas investigaciones de personas que han visto, que han hablado con amigos o familiares que están muertos en todo el mundo.
y es verdaderamente espectacular. Es decir, después de reunir esa información, no te puede quedar la menor duda. Es decir, es imposible que se pongan de acuerdo un señor de Pittsburgh en Estados Unidos y una niña en Pakistán. Y cuentan lo mismo. Y cuentan que han visto a su familia muerta y que han visto, en el caso de Pittsburgh, a un compañero y amigo, profesor de la universidad, que ya estaba muerto, que llega y se presenta en la casa de este otro profesor para decir una cosa aparentemente absurda. El profesor, que estaba vivo, estaba buscando un libro de poemas de este señor que había muerto, pero él no sabía que había muerto. Vivían en dos ciudades distintas, en Pittsburgh y en San Luis. Y de repente se presenta en la madrugada y le dice: el libro que estás buscando, mi libro, está allí. Y desapareció. Entonces el hombre se quedó muy perplejo, encontró el libro y al poco suena el teléfono y le dicen: fulanito acaba de morir. Bueno, todas estas historias, todos estos casos en todo el mundo es lo que a mí me llevan a pensar que efectivamente después del dulce sueño de la muerte, que no es más que un sueño, sigues vivo, en otro sitio y con un cuerpo físico. Nada de espíritu, no, físico. Lo que pasa es que las religiones, desde mi punto de vista, no han sabido transmitir lo que seguramente es la verdad, y es que no es una cuestión de ser bueno o malo, comportarse bien en la vida o no para ir al cielo o al infierno. No es nada de eso. Es decir, todos los seres humanos, todos, sean buenos, sean malos, sean creyentes, sean lo que sean, cuando mueren, todos van al mismo lugar y siguen vivos y nadie les juzga. El ser bueno o el ser malo es un juego dentro de lo que es esta existencia, que no lo podemos entender bien porque nuestra capacidad mental es muy pequeña y lo que hay al otro lado es enorme. Entonces las religiones, lamentablemente, lo que hacen es despistar a las personas. Yo por eso siempre recomiendo, si usted puede, huya de la religión, escape de la religión, piense por sí mismo. No me preocupa demasiado, o sea, cómo me vayan a recordar. No, cada uno tiene su contrato y su trabajo aquí en la tierra. Y bueno, hombre, pues supongo que sería muy agradable que me recordaran como una persona que transmitió la posible verdadera historia de Jesús de Nazaret. Yo estaba presentando un libro que se llama El Enviado en México, en el Distrito Federal. Un programa de televisión de máxima audiencia con un gran periodista que se llamaba Zabludovsky, y yo estaba hablando del contenido de ese libro, es decir, la sábana santa de Turín, los descubrimientos de los científicos, etcétera, etcétera. Y creo que puse mucho entusiasmo a la hora de hablar de Jesús de Nazaret, que es supuestamente la imagen que aparece en la sábana santa de Turín. Bueno, total, al final del programa recibo una llamada telefónica y entonces alguien se identifica como un ex oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y me comenta que tenía algo para mí. Bueno, yo le dije que yo dije, bueno, Fuerzas Aéreas Norteamericanas, OVNI, supuse. Y entonces, bueno, al final yo acepté entrevistarme con él y así establecimos el contacto. Yo seguí en contacto con él y finalmente volví a verlo y me entregó una especie de enigma que yo tenía que resolver para encontrar lo que él me quería entregar. Bueno, conseguí la información y me encontré con una serie de manuscritos en los que había
la verdadera historia de la vida de Jesús de Nazaret. Ellos aseguraban que habían hecho un experimento, los norteamericanos, y se habían trasladado a la época de Jesús y le habían seguido paso a paso durante toda su vida pública. Y eso es lo que es la génesis del muy reducido, ¿no?, del caballo de Troya. Yo nunca he podido demostrar, y lo he dicho muchas veces, si se llevó a cabo o no el salto en el tiempo. Pero lo que sí digo es que lo que verdaderamente a mí me importa es lo que se cuenta sobre Jesús. Es decir, esa vida pública, lo que pasó, lo que dijo, que no tiene nada que ver con lo que te cuenta la religión, es lo que a mí me cautivó. Ese Jesús de Nazaret es extraordinariamente bello, extraordinariamente cercano y mucho más lógico que lo que yo he leído en los evangelios. Yo estuve en contacto con el mayor durante un tiempo, personalmente y por carta, hasta que fallece. Y después, con el segundo piloto, Eliseo, yo he podido establecer contacto 2 veces. Y consecuencia de ese contacto, en Noruega, yo recibí una serie de informaciones muy interesantes. Una de ellas es el final de la vida pública de Jesús, que no está terminado en el legado que me entrega a mí el mayor. Faltan 2 años, 2 años y algo. Es la información que yo recibo del segundo piloto. Con lo cual se cierra toda la vida pública. Esa información pues es muy interesante porque complementa el resto de la vida pública de Jesús. El mayor termina su relato de la vida de Jesús de Nazaret, si no recuerdo mal, en el año 28, y Eliseo lo termina hasta el 30. Y va contando qué pasa, ¿no?, qué acontecimientos suceden en esos 2 años y pico, y qué dice Jesús, y por qué lo matan. Bueno, es toda una trama, es una historia para mí muy interesante y muy esclarecedora. La brújula hizo así, pum, 180 grados. Es decir, cuando yo hice aquella investigación, analicé todos los factores que estuvieron a mi alcance. Uno empieza a explicarse y decir, bueno, ¿pudo ser un cometa? Pues muy difícil, porque 3 meses es mucho tiempo para poder visualizar un cometa. Segundo, un cometa está muy lejos, la visualización de un cometa queda muy lejos. Tercero, difícilmente te puede orientar en un camino como era la zona de Ur de Caldea, Babilonia, esa zona hacia Belén. Y sobre todo, ellos tenían la costumbre de viajar solamente de día. No era normal viajar de noche porque era peligroso, y entonces ¿cómo es posible que tú puedas ver de día un cuerpo luminoso, una estrella, una conjunción? Otra de las teorías que hablaba de decir, no, es que fue una conjunción de 2-3 planetas. No, porque eso es de noche, pero no de día. Y además una conjunción no te lleva a ningún sitio. Bueno, hay una serie de razones, de argumentos que yo estuve estudiando y que daban como resultado que no podía ser nada de eso. Es decir, tenía que ser un objeto brillante, luminoso, que durante el día les llevaba por un camino hasta el lugar. Y además dice en el Evangelio que cuando llegaron a la casa donde estaba el niño en Belén, se quedó quieto, encima de la casa. ¿Qué es eso? Lo que hoy investigamos y conocemos como objeto volante no identificado, lo cual no le resta ningún mérito. Es decir, yo pienso que muchísimas de las civilizaciones que nos están visitando o que nos han visitado están al servicio de la divinidad. Son, por simplificar, los ángeles. Y bueno, pues
me encuentro con sorpresas maravillosas, muy bonitas, de gente muy seria, que ha vivido en la realidad o en sueños. Los sueños son muy importantes también. Yo estaba conversando con un señor, un médico, que me decía, bueno, yo en un momento determinado tuve un sueño y un ángel, una criatura, un ser todo luminoso de blanco, me dice, dile a tu mamá que el niño, la niña que va a nacer, le tiene que poner el nombre de Gracia, no María. Y se lo insistió, se lo repitió. Entonces, cuando termina el sueño, se va a ver a su mamá y efectivamente la señora estaba a punto de dar a luz, pero era una época en la que no se sabía el sexo del niño o de la criatura. Y nació niña y le pusieron Gracia. Bueno, este tipo de cosas son frecuentísimas. Incluso ángeles o seres o criaturas de este tipo que salvan la vida de las personas. De alguien que está sentado en un acantilado, a sus pies tiene la mar, y de repente se le aparece en el aire una persona luminosa y le dice, fulanito, quítate de ahí, vete para atrás. Y el hombre, perplejo, asustado, se levanta y se va. Y a los 2 segundos se cae el acantilado y se hubiera matado. Las Urdes es una región española próxima a Portugal. Ahora está bien, pero hace unos años estaba muy abandonada, eran caseríos muy dispersos, ¿no? Y muy atrasados. Y empezaron a aparecer allí unos seres. Yo me fui a investigar inmediatamente y me contaban la gente del pueblo, muy sencilla, muy humilde, que del suelo veían brotar a unas criaturas, a unos seres vestidos de negro, que claro, los atemorizaban, ¿no? Y llegaron incluso a tirarles piedras, ¿no? A los campesinos de allí de la zona. Para mí el caso más interesante de ese libro, uno de los más interesantes, es lo que me cuenta un individuo al que de esas cosas, yo no creo en la casualidad, hace muchos años. Yo iba haciendo una investigación en el norte de España de un sitio a otro y me para un señor, me hace autostop. Y entonces lo monto, lo llevo. No es habitual que yo recoja a nadie en la carretera por seguridad, ¿no? Y este hombre, pues nada, empezamos a hablar y me dice, ¿usted cree en los ovnis? Y dije, pues un poco. Y entonces me cuenta lo que él vivió en un pueblo de La Rioja, en España. Bueno, él pertenecía a la banda terrorista ETA y se le presentaron 3 seres con unas capuchas también ensotanados. Bueno, el hombre recibió tal impresión que dejó las armas. Dejó ETA, dejó el terrorismo y bueno, pues su vida cambió por completo, ¿no? Yo estuve investigando aquí en Colombia un caso que no he podido terminar por la guerrilla. Hace años, en la zona del sur del Putumayo, la guerrilla escucha una explosión. Acuden al cerro, al monte, y ven toda una superficie llena de restos metálicos. Piensan que es un helicóptero norteamericano o un avión norteamericano y ven, si no recuerdo mal, a 3 seres muy altos con monos muy ajustados. Uno estaba muerto y los 2 estaban vivos. Piensan que son gringos, se ponen a conversar, pero no hablan inglés, no entienden lo que dicen. Total, los capturan, los atan y los torturan. Entonces no gritaban, no se lamentaban, no decían nada. Total, que el guerrillero que me lo cuenta, que ya abandonó la guerrilla, dice que uno de ellos muere y al otro lo colocaron boca abajo, colgado de los árboles,
Y este hombre sintió piedad por este individuo y por la noche, en un momento determinado, le pegó un disparo. Y dice que toda la selva, todos los alrededores, se pusieron de color verde. Bueno, esa es la historia muy resumida. Yo dije, bueno, lo interesante sería acudir a ese lugar, intentar ver si quedan restos y qué pasó con los cadáveres. Pero por las circunstancias que yo comentaba al principio, no ha sido posible. Son miles de casos, son 46 años de investigación. Casi todos los días investigando. Es muy difícil seleccionar. Te diré los que me vengan a la memoria. Uno de los más espectaculares que yo recuerdo, de un grupo de 4 muchachos en Cali, que ven al lado del río, ellos estaban jugando a las canicas y ven lo que piensan que es un caballo en el río, pero de repente el caballo se da la vuelta, se acerca a la orilla y es un centauro de más de 2 metros de altura, y aparece, se acercan, se quedan los 4 muchachos estupefactos, se acerca y hay como un muro de agua, entre comillas, que no le permite acercarse al centauro. Un individuo con una barba rojiza, muy musculoso, muy atlético, con los brazos, intenta pasar esa barrera y no puede, y empieza a hablar en un idioma que no identifican los muchachos. Y cuando estaban en esa situación, aparecen 3 seres de detrás de esa cortina, de la zona donde estaba el centauro, atraviesan la cortina de agua o lo que sea, 2 hombres y una mujer. Y los 2 hombres, la mujer le empieza a hablar a los muchachos, los 2 hombres se dan la vuelta, vuelven a traspasar la cortina, agarran al centauro por los brazos y se lo llevan, desaparecen. Y la mujer les dice a los muchachos que eso no tenía que haber ocurrido, que disculpen. Bueno, a mí es un caso, es muy resumido, es un caso muy interesante porque, primero, es verdad, los muchachos no mienten. Segundo, te lleva y te transporta a examinar la mitología de otra manera. Es decir, la mitología a lo mejor no es solo mitología. Son seres no humanos, evidentemente. Hay cientos de civilizaciones, no es una, son cientos de civilizaciones distintas. ¿De dónde proceden? Son conjeturas. Cuanto más investigas, menos sabes. Pueden venir de la galaxia, pueden venir de otras galaxias, pueden venir de otras dimensiones que nosotros todavía no conocemos. Y yo sé lo que dice la ciencia, es imposible, no pueden venir porque está muy lejos, porque necesitarían años y años. Bueno, es cierto, pero según el concepto humano del viaje. El concepto humano de viajar va cambiando. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen una forma de viajar diferente a la nuestra, que nosotros no podemos ni concebir, porque nos pueden llevar 500 años, 1000 años, 1.000.000 de años. ¿Cómo sabemos nosotros cómo va a ser la ciencia dentro de 500 años? Es imposible. Bueno, el 11 de noviembre del 79, un avión de pasajeros iba desde las Islas Baleares a las Islas Canarias sin escalas, creo recordar que eran 109 pasajeros. Y en un momento determinado, cuando estaban por el Mediterráneo, aparece un objeto a su izquierda y le acompaña al avión. Y el piloto, lógicamente, preguntó a las torres de control que si había algún tráfico al lado. Y le dijeron negativo, no hay ningún tráfico. Y digo, pues yo tengo aquí a mi izquierda 3 objetos o un objeto que tiene 3 luces que me está, que se está acercando mucho y que yo no sé qué es. Pues no sabemos nada. Bueno, todo el lío de las torres. Y el hombre, con buen criterio, el piloto, dijo, bueno, mire, yo voy a bajar en Manises, que es Valencia, el aeropuerto de Valencia,
porque no sé lo que es esto, y por seguridad bajó y efectivamente la gente del aeropuerto vio varias luces encima del aeropuerto. Pocos minutos después salía un caza militar de la base de los Llanos, un poco más al sur, en Albacete, y estuvo hora y pico intentando alcanzar a uno de estos objetos. Y el piloto me decía, Fernando Cámara me decía, era imposible. Es más, cuando yo intentaba filmarlo, me anulaba la filmadora, pero décimas de segundo antes de que yo pulsara la filmadora, ya estaba anulada. Cuando yo intentaba pulsar los misiles, ya estaban anulados los misiles. Cuando yo intentaba pulsar el radar, ya estaba anulado el radar, lo que ellos llaman colimar. Antes de que él pulsara, ya le habían leído el pensamiento. Es un caso muy emblemático, por lo menos en España, ¿no? Es muy clásico ya. No, él tuvo que hacer su declaración, tuvo que hacer su informe, que por cierto, cuando lo desclasifican el caso en el año 92, esto fue en el 79, se encontró con que el informe del piloto no estaba, no lo sacaron. Es decir, la desclasificación OVNI de la Fuerza Aérea Española es una tomadura de pelo. Los mejores casos no han salido, y los que han salido los han censurado. Y así en todos los países. Es decir, no crean ustedes ninguna desclasificación de ningún país, porque lo que están sacando es de segunda división y está mutilado. Los verdaderos casos no salen. Y la Fuerza Aérea Norteamericana sigue investigando, en secreto. Eso de que se acabó con el libro azul en el 69 es mentira. NASA sigue investigando. NASA pertenece a los militares, no es civil. Y los militares siguen investigando allá donde sea. Y las embajadas norteamericanas siguen transmitiendo informes de ovnis a Estados Unidos. No los gobiernos, los militares. Los gobiernos generalmente no tienen ni idea de lo que está pasando o saben muy poco. Son los militares los que verdaderamente tienen conocimiento y saben lo que está pasando. Y yo creo que hay varias razones. Yo me entiendo que la más importante puede ser, ellos saben lo que es el fenómeno OVNI. Saben muy bien desde hace 70 años. Tienen pruebas, tienen naves estrelladas, tienen criaturas. Y tienen todos los testimonios habidos y por haber. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, militar norteamericano o ruso, me da igual, le digo a el contribuyente, es cierto, hay unas naves, hay una tecnología, hay unas civilizaciones que nos llevan 10.000 años, los que sean, y no podemos hacer nada contra ellos, y de hecho, invaden el espacio aéreo español del país que sea. Constantemente, lo de los radares. ¿Qué le puede decir el contribuyente a los militares? Entonces, ¿por qué le estoy yo pagando a usted el sueldo? ¿Por qué le estoy pagando el sistema defensivo? Si usted no me puede defender a mí, yo no sé si son pacíficos o no lo son, pero usted no me puede defender. Razón fundamental para ocultarlo y negarlo, porque ellos perderían, los militares perderían la hegemonía. Yo no digo que todos los militares sean así, pero las cúpulas sí lo son. Segunda, crearía un verdadero pandemonium, sería un caos. Todo el mundo se haría preguntas, no por miedo, sino por lógica. Es decir, ¿y la religión es la misma la nuestra que la suya? ¿Y la cultura es lo mismo? ¿Y la medicina es igual? ¿Y la economía es lo mismo? Etcétera, etcétera.